Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos en este domingo. Feliz fin de semana, buen provecho si están desayunando. Y acompáñenos durante toda la transmisión, sobre todo con sus testimonios, con sus comentarios, con lo que tengan que decir acerca del tema de la cultura. Nuestro tema de hoy es la cultura es un derecho. Y para empezar me gustaría dejarles la pregunta, para ustedes, ¿qué es cultura? ¿Qué abarca? ¿Qué entienden por cultura? ¿Les suena un tema así como muy aburrido de estas investigaciones larguísimas? O también puede ser un tema actual, un tema divertido, un tema que involucra a todos. Queremos leerlos, queremos escucharlos, de esto se va a tratar y los invitamos a que participen. Buenos días, Oscar. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenos días. Oye, pues es que hay tanto que hablar acerca de la cultura y todo lo que ésta comprende, porque está el plano emocional, el plano intelectual, el plano artístico, el plano, desde luego, de todo el quehacer humano, porque está comprendido precisamente. Y creo que hay un concepto que generalmente desde un inicio se tiene mal formado o mal creado, porque se piensa que la cultura es solamente para algunas personas, que la cultura es aburrida, que la cultura es, le pertenece solamente a una élite, y la verdad es que todos hacemos cultura. Entre todas y todos precisamente es que se forma esto, porque es una forma de identificarnos precisamente. Y es un tema, desde luego, pues que tiene mucho que desentrañar, y por eso, pues qué bueno que nos acompañan, y con esto comenzamos. La cultura, según la UNESCO, puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores, nos expresamos y tomamos conciencia de nosotros mismos. ¿Qué significado tiene para nosotros la cultura y los derechos culturales? ¿Los conocemos? ¿Los ejercemos? A ver, esa pregunta de qué significado tienen los derechos culturales y los ejercemos. Para empezar, sabemos que existen. Vamos a analizarlo con nuestros invitados especialistas. Ellos sí nos van a aclarar todas estas dudas. Bienvenido, Diego Guerrero, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derecho Humano, en Derechos Humanos, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bienvenido, Diego. Sandra, Oscar, muchas gracias por la invitación y un placer compartir el espacio con Carlos. Bienvenido. Igualmente, Carlos Arturo Martínez Negrete, productor musical e investigador sobre patrimonio cultural. Gracias por la invitación y gracias, Diego, también por la compañía. Pues padrísimo que estén aquí con nosotros y vamos a empezar a hacerlo así como decías, Oscar, ¿por qué esto tan tieso, duro de estos investigadores y súper entendidos de la cultura? No, vamos a entender que es de todos la cultura, que todos formamos parte de ella y cómo definirían cada uno de ustedes la cultura. Sandra, te acabas de meter a un tema complejo porque el concepto de cultura es inherente al ser humano. Todo, absolutamente todo lo que hacemos tiene un vínculo con la cultura. La forma en la que yo tomo una taza es parte de la cultura. Las creaciones, desde cómo está integrada la forma en la que nos sentamos, los espacios físicos, es decir, todo aquello que es creado por del ser humano forma parte de la cultura. Y te decía que te metías a un tema bastante complejo porque precisamente cuando se estaban creando estas primeras discusiones de la ley de cultura, siempre que se quería detener el debate era muy sencillo. Pues definamos qué es cultura. Y de pronto salieron los antropólogos y decían, yo entiendo la cultura como esto. No, espérate. Los biólogos decían, no, la cultura es más allá, es la parte de la naturaleza. No. Serían los arquitectos. La cultura tiene una relación con el urbanismo. Y de pronto salieron los abogados. Tiene una definición jurídica establecida incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el acceso a la cultura, en el artículo 27. En fin, el definir la cultura como tal va a depender de muchos factores, va a depender desde la formación, va a depender desde la sociedad en la que provengamos, pero al final yo me atrevería a decir que la cultura es todo aquello creado por el hombre y el vínculo que existe con el objeto como tal, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, a esto que se refería Sandy hace un momento, los derechos culturales de una persona y desde cuándo existen? Bueno, los derechos yo creo que han existido desde la misma creación. O sea, creo que no podemos concebir a la cultura sin la creación. Y es aquí donde se violentan los derechos.
cuando hay exclusión a la creación o cuando hay una omisión de parte de entes públicos porque puedas acceder a la creación o porque puedas tú disfrutar del libre beneficio que te genera tu creación o tu manifestación artística. Entonces, si tu deseo es generar danza, bueno, pues tienes que tener los elementos facilitadores para que disfrutes de la danza. Si tu idea es la pintura, la misma manera. Si nos referimos a las artes populares, la misma manera, los productores. Y aquí es donde yo puedo exponerte ampliamente el tema de lo que yo veo que sucede en México con la cultura. La cultura no es vista como un motor de desarrollo económico en México. Y al no ser vista como un motor de desarrollo económico, impides el derecho del acceso a la cultura. Un ejemplo claro, te lo voy a poner. Hace poco yo platicaba con músicos de un músico fallecido que su obra no está en la red. Y es hoy lamentable que tú digas, oye, ese músico, yo quisiera verlo, recordarlo, ¿por qué no está en la red? Y las obras más representativas de él las tiene un canal cultural del país, pero por su vocación de concesión de Estado, no tienen la posibilidad de ellos de poner nada de música en la red, porque generaría riqueza. Entonces, aquí venimos a un debate. Ese es el debate, claro. A un debate en donde como Estado no estamos facilitando, o el Estado no está facilitando la cultura. Pero además, los creadores no han sabido exigir ni armonizar el tema de los derechos culturales y bajarlos a que permee económicamente en la sociedad. Entonces, por eso la gente, pues, los sonideros no tienen el libre acceso al espacio público. También es una cultura popular, por supuesto. pero es Sí. una cultura. Entonces, el punto al final del día donde yo creo que estamos estancados, y como productor, y de ahí mi derivación hacia investigar el tema del patrimonio cultural, es que no tenemos la vocación cultural como un país y no lo vemos como un tema de motor de desarrollo, cuando la cultura es todo en México. Ni tampoco creo lo vemos como en un tiempo, más que me suena como a tiempo pasado, como que tenemos una gran historia, pero no lo canalizamos para ver qué se puede llevar a cabo hacia un camino de prosperidad y de futuro, como dices, de ir generando patrimonio hacia más adelante. A ver, yo retomaría algo que dice Carlos, que es muy cierto. ¿Cómo entendemos estos derechos culturales o dónde los podemos reconocer? En México, en el artículo 4, párrafo 12, se estableció el derecho a la cultura. En una constitución de 1917, fue hasta el 2009, cuando se estableció como un derecho el acceso a la cultura. Es decir, han pasado muchos años para justamente lo que decía Carlos, este reconocimiento a este derecho que nos pertenece. Si bien muchas veces contemplamos los derechos culturales o nos enfocamos, como dice Sandra, a este concepto de patrimonio cultural, y podemos ver efectivamente esta figura de patrimonio cultural material, que son todas aquellas que se dividen en zonas en patrimonio artístico, histórico o arqueológico. Te voy a retomar para no interrumpir el resto de la Claro. idea después de esta pausa, Diego, y esperamos todos sus comentarios y sus llamadas. Vamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos. De acuerdo con la UNESCO, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Diego, justamente en el bloque anterior nos hablabas de los derechos culturales que tenemos cada una de las personas y cómo están plasmados ante la Constitución. Pero no solamente es la Constitución de cada país que evidentemente versará en ello, sino que la UNESCO también habla de los derechos humanos y de las expresiones culturales
que tenemos cada una de las personas y que todas esas forman parte precisamente de este gran universo. Pero para precisar lo que Eso decías. es muy importante. Mira, la Declaración Universal, como escuchamos en el bloque anterior, establece el derecho a la cultura en el artículo 27, el Pacto de los Descas también establece el derecho a la cultura. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este derecho humano, como se mencionaba en la cápsula, se transforma en un derecho fundamental. ¿Qué es un derecho fundamental? Que este derecho humano que está como tal, cuando lo plasmas en la Constitución o un sistema normativo, hay una forma de exigibilidad dentro del mismo. Entonces es hasta el 2009 cuando se reconoce en el artículo 4, en ese entonces párrafo 9, ahora párrafo 12, el derecho al derecho a la cultura en la Constitución. Pero anteriormente, justamente hablábamos de esta parte de la cultura y cómo podemos, los derechos culturales, es cómo defendemos esos derechos. Y también se establecía esta figura del derecho del patrimonio cultural. El patrimonio cultural muchas veces lo entendemos como esas zonas arqueológicas o esos bienes arqueológicos que son antes de la conquista, después de la conquista, son esos, el patrimonio histórico y el patrimonio artístico que tiene una relevancia estética. Esa es la clasificación que en un momento dado se da. Pero hay otro patrimonio que justamente es el patrimonio cultural y inmaterial. Si bien el material está protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 73 establece que le corresponde a la Federación legislar en torno al tema, tenemos la figura del patrimonio cultural inmaterial, que son todas aquellas creaciones, puede ser la comida, que lo hemos escuchado, el mariachi, o sea, todo aquello forma parte del patrimonio cultural inmaterial. ¿A quién le corresponde legislar? Bien, esta es una figura que le corresponde a las entidades federativas. Cada entidad federativa tiene que establecer su marco jurídico para proteger este patrimonio cultural inmaterial. Tienen a pesar de que los dos tienen el nombre, el apellido es distinto, patrimonio cultural material, el otro es patrimonio cultural material, pues son distintos. Claro. O sea, el patrimonio cultural material, pues pensemos también en una zona arqueológica, que si bien quisiéramos la accesibilidad dentro del mismo para una persona que pudiera tener, una persona con alguna discapacidad, pues no podemos poner un elevador a alguna pirámide, no podemos cambiarlo. Claro. O sea, pero el patrimonio cultural material tiene una grandeza justamente, que es cambiante constantemente. El tema migratorio que escuchamos constantemente, pues la migración genera un cambio en el patrimonio cultural. Entonces hay que entenderlo de esa perspectiva y retomaría algo que dijo Carlos, que es muy, muy importante. Cuando dicen, bueno, de 1917 hasta el 2009 se estableció, o sea, hasta el 2009 se estableció el derecho a la cultura, porque de alguna manera la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas, Históricas de 1972, que parece como si estuviera esa parte aburrida que decía Sandra, dicen, a ver, vamos a apuntarlo. Bueno, lo complejo de esto es que los grandes errores que se cometieron con esta ley, que establecían multas de 3,000 a 5,000 pesos, por ejemplo. Y de pronto, en el 1994 hay una reforma que le quita 3 ceros. Entonces la multa era de 3 a 4 pesos. Claro, o sea, no había una importancia. Y cuando me dicen, ¿por qué entonces tardan tanto los legisladores en hacer un cambio legislativo? Hasta el 2014 se dieron cuenta y cambiaron la legislación y ya pusieron salarios mínimos para que realmente tuviera un peso la sanción que se iba a establecer. Bueno, porque no le han dado la importancia que tiene el tema. Y la importancia que tiene el tema, y retomaré lo que decía Carlos, es entender la cultura como un factor de desarrollo económico, un factor de desarrollo social, un factor de cohesión social, porque al sentirte saber de dónde provienes, se te genera una identidad cultural. Oye, y la identidad obviamente que se crea a través de todo esto, estoy completamente seguro de que existe y que cada vez vamos creando nuevas culturas. Lo que te decías tú, ante la migración, pues evidentemente se va a dar un cambio y está entonces la convivencia y el compartir con otras personas. Pero insistiendo un poco, si yo digo, ok, yo tengo derechos culturales, al mismo tiempo también tengo obligaciones, como para ponerlo sobre la mesa. Yo quiero hacer hoy una artesanía. ¿Cuáles son mis derechos? ¿A qué tengo derecho? ¿Cómo accedo ante lo cultural? Y no necesariamente porque tenga que ser dentro de la artesanía, ¿no? Sino cualquier expresión que a mí... Jurídicamente creo que Diego puede dar la razón. Y yo te podría dar una razón más humana. Pero me gustaría que Diego diera el jurídico, o sea, el tema jurídico. A ver, siempre me preguntan, ¿cuál es el límite? ¿Los derechos humanos tienen límites? Sí, tienen límites. ¿Cuál es el límite de un derecho siempre y cuando no invadas otro derecho? Y de pronto existe una figura de ponderación de derechos humanos. Entonces, en el tema de ponderación es cuando valoras y dices, a ver, esta artesanía que yo estoy creando está invadiendo o está afectando otro derecho, ahí es cuando dices, sí, puede llegar a tener un límite. Pensemos en la libertad de expresión, que forma parte de la cultura. La libertad de expresión se debe realizar. ¿Cuál sería el límite? Pues en la medida en la que no afecte otros derechos.
¿no? En la medida en la que no, en mi discurso no traiga un discurso en contra de un sector, o que mi libertad de expresión no esté invadiendo o generar un discurso de odio contra una persona, ese sería el límite de la libertad de expresión. La libertad de poderme manifestar en las calles, sí, pero ¿cuál es el límite de ese derecho? Siempre y cuando no transgreda otros derechos. Todos los derechos culturales sí tienen los límites, pero el límite va a ser que no invada otro derecho, ¿no? Tengo un ejemplo que, hablando específicamente de artesanías, en una llamada nos dice Marcos, una diseñadora muy afamada quiso plagiar de diseños oaxaqueños, incluso se atrevió a interponer una demanda a la comunidad oaxaqueña por plagio, y dice, legalmente no han hecho lo suficiente para defender las artesanías que se hacen en el país. ¿De qué manera podría cambiar esta situación? Mira, ya dio la razón jurídica, ahora algo preguntaste sobre la obligación, cuáles son nuestras obligaciones. Y me parece que como mexicanos, como académicos, como promotores, como productores, como entes participativos de una cultura viva, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. El tema, lo que dijo Diego fue algo, ahorita me vino o sea, si llegamos tarde a la discusión jurídica de los derechos culturales, entonces no está armonizado todo. Claro. O sea, ¿cómo lo bajas a todo? Si quieres, después de la pausa les digo... Sí, nos quedó la musiquita así como que nos sorprendió, sí. Pero mira, mientras tanto les comparto lo que nos dicen en las redes sociales. Judy Tapia dice, sí que la cultura da orden y plenitud en el vacío y desorden que nos da la palabra de Dios. Se considera un derecho de vida a la educación. Excelente programa, nos dice Cruz del Mar. Salvador Bravo, claro que la cultura es un derecho, sin embargo no tenemos la costumbre de ejercitar nuestro derecho a ser mejores personas, como sucede con otros derechos. ¿Qué herencia vamos a dejar? Bueno, después de la pausa continuamos aquí en Diálogos Fin de Semana. De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio mundial son todos los bienes inestimables e irreemplazables de las naciones y cuya pérdida sería invaluable para la humanidad entera. La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la lista cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras. Actualmente, la lista cuenta con 1.073 sitios inscritos, de los cuales 34 sitios pertenecen a nuestro país. Qué maravilla esas imágenes divinas, preciosas. Hay que conocer más, viajar más, aunque sea a través de un programa como este, ¿verdad? Claro. Que les presentamos. Bueno, nos quedamos con lo que nos ibas a compartir, Carlos, y justamente, mira, lo que nos dice Salvador, mucho del arte no me gusta, pero al conocer el origen de su sentido de ser, me impresiona todo lo que involucra cada obra. Es que hay que informarnos, hay que conocer, hay que aprender. Mira, hablabas de la blusa de Tlahuitoltepec. Bueno, hablabas de Olo de Oaxaca y lo Sí, refiero a de Tlahuitoltepec porque es la plagios. blusa Mije, que fue el caso muy sonado de Isabel Marán. Aquí entra otro tema, los usos y costumbres de las comunidades. Y muchos antropólogos y diarios de la cultura, ahora está de moda que todos son defensores del arte popular y son defensores pero no conocen las comunidades. Entonces, cuando tú vas a hablar de un derecho a la cultura y sobre todo del arte popular, a las comunidades no las debes de conocer, las debes de comprender. Y la comprensión viene de la socialización con ellos, de estar con ellos, de conocer las problemáticas, de ver lo que están viviendo día a día, de lo que representa el entorno, porque trae una cosmovisión, una cosmogonía. Al llegar tarde nosotros a una discusión de derechos y acceso a la cultura, pues es un desorden, es un hecatombe que existe en la administración pública porque nadie está haciendo su papel. Y nadie está haciendo su papel porque las leyes no están armonizadas. Entonces, el Instituto Nacional del Derecho de Autor dice en uno de sus artículos, la ley, que cualquiera puede hacer uso de las imágenes del arte popular siempre y cuando dé mención al origen del producto. Bueno, nadie lo hace. Estas tacitas, yo que soy especialista en el caso de los tenangos, las hace Lina.
Ya. y las venden las tiendas Imagina de Lina. Y están violando derechos culturales porque estamos hablando de un tema colectivo. O sea, ese es el punto de la clave. En septiembre hubo un foro que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos con la gente de Chiapas. Y yo les decía, para mí, mi propuesta académica y mi propuesta como productor musical, porque emano de la música, es que el arte popular esté agrupado en sociedades de gestión colectiva. Porque hoy es mínimo el tema de que esto lo uses en una blusa o en una camisa y lo salgas a ver. Eso es mínimo, eso es nada, porque vas en 50,000 prendas en un mundo globalizado. El problema viene en la era digital, en esto que es la economía naranja, en que de una imagen hacen una animación para un comercial de televisión o hacen una película. Incluso. Y yo lo dije, Coco viola los derechos culturales. Y si estuviéramos en el ente de proteger a las comunidades, en una sociedad de gestión colectiva, donde las comunidades recibieran dinero, tendrían que recibir una regalía porque están apropiándose de elementos identitarios de los pueblos, que representan su idea de la vida, cómo ven su religiosidad, el entorno de la naturaleza. Son miles de años que están ahí plasmados en su cultura, es parte de su cultura. Y Disney no lo ha hecho solo con México, No. lo ha hecho con Perú, todos los con todo países del mundo. Así es, Sí. así es. Oye. Pero por otro lado, a ver, tomando en cuenta todo esto, es que pensarían, sí, claro, por supuesto que ahí hay un negocio, hay una ganancia, y no es menor, y es además de una difusión impresionante y se vuelve viral. Aquí la violación es que entonces la interpretación de los hechos y factores culturales de una comunidad o de un país, a veces, así como la interpretación es de infinita, entonces tú no estás respetando al 100% las raíces de todo eso, como nació y lo que quiere llegar a expresar o no expresar, que también está en todo su derecho. O sea, se manifiesta, pero a veces, como tú decías, entre los usos y costumbres, solamente para que perdure en esa comunidad y no para que salga, porque ese es el derecho de la persona que decide como creador. Por otro lado, quería entrar también a la parte del derecho. Están los derechos de autor también. ¿Forman parte de los derechos culturales de cada persona o esto ya obedece a los intereses económicos globalizados? Quiero sumar a esto del derecho de autor porque justamente hicimos un programa sobre el Día Mundial del Libro y surgió la duda, hablando de este año de las lenguas indígenas, en temas de por qué una obra podría o no, o debería o no traducirse a alguna de las lenguas, que sería maravilloso, y entraban en mucha polémica con los derechos de autor, que si tiene imágenes el libro, ya no se podría, que sí, todo esto. Entonces también quiero sacarlo porque los libros son parte de todo esto y de la cultura, y qué decir de toda la parte de nuestros pueblos indígenas. Me voy así como tomando cada uno de los elementos que cada uno dice. Primero el tema, se me hace muy interesante lo que dice Carlos sobre la comprensión de las comunidades. Y es que el tema de los derechos culturales, sobre todo en material, como mencionaba, tienen una característica que no el Estado te va a imponer que tienes que cuidar y que no tienes que cuidar. Viene de las comunidades. O sea, alguien puede llegar, es que queremos que la comunidad se mantenga intacta y guarde y preserve. Espérenme, la comunidad es la que tiene que decidir eso. No es una imposición. Hay diversos temas en los cuales sí puede imponer el Estado. En el tema de la cultura, no. O sea, la cultura no viene del Estado y se va como una cascada hacia abajo, sino es al revés. O sea, la sociedad va determinando, o las propias comunidades van determinando qué sí y qué no, y el Estado tiene que regular esa solicitud que están haciendo. ¿Cómo garantizamos la protección de estos derechos? Que es una pregunta clave. En el tema de los derechos de autor hay dos figuras, los derechos morales y patrimoniales. Los morales es el reconocimiento al autor de que hizo esta obra. Por ejemplo, si yo hago una fiesta y contrato un fotógrafo, pues al final las fotografías no voy a decir yo las tomé, puede venir el nombre del fotógrafo y esos son los derechos morales. Pero cuando yo le pago, los derechos patrimoniales Ya son míos. Ya son míos. Claro. Yo puedo vender esas fotografías, puedo regalarlas y no puedo decir, no, yo te pagué por eso, los derechos patrimoniales me pertenecen a mí. Gran problema con las comunidades indígenas o con los sectores que se encuentran. ¿Por qué? Porque no son reconocidos estos derechos ni morales ni patrimoniales. Hay un caso, el pozol maya, por ejemplo, una bebida típica mexicana que tiene grandes propiedades medicinales, que una empresa farmacéutica holandesa, junto con la Universidad de Minnesota, tomaron las propiedades del pozol maya, lo encapsularon y la venden. ¿Hay un reconocimiento a las comunidades? No. Cero.
Hay un reconocimiento patrimonial tampoco. Intelectual Tampoco. Y ponía yo un caso, Y de incluso el propiedad caso de industrial Shakira menos. cuando ocupaba estos sonidos sudafricanos. Hubo un reconocimiento, ¿cuántos discos habrá vendido? Y no hubo un reconocimiento ni moral ni patrimonial. ¿Quiénes se enriquecen? Las farmacéuticas, las empresas discográficas, los diseñadores de modas que han utilizado esta laguna jurídica que existe y que ahorita retomo otra parte que pudiéramos subsanar. Vamos a un corte, regresamos. El patrimonio cultural de una nación o región no está compuesto solo por monumentos y colecciones de objetos en museos, sino que también por expresiones vivas, intangibles o inmateriales heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Según la definición de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial se compone por tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Bueno, interesante todo lo que estamos platicando hoy aquí en Diálogos Fin de Semana y la verdad es que creo que tenemos poco tiempo para decir todo lo que se tiene Sí, que decir muchísimo. y lo que está pendiente, porque además con esta globalización y con todos estos dispositivos que están al alcance de cualquier persona y la creatividad de cada quien, creo que entonces se puede llegar a cualquier lado. Yo estoy consciente completamente de que todo material artístico que forma parte de lo cultural, evidentemente, pues también tiene el derecho a trascender en la historia del planeta entero y eso irá modificando otros factores. Sin embargo, cuando no se respeta, como decía Diego y Carlos en el bloque anterior, tanto los derechos intelectuales como los creativos, como el reconocimiento A la simplemente a la comunidad, entonces se están violando muchos de esos acuerdos o de los derechos que tenemos como seres humanos. Sin embargo, también tendría que trascender, diría yo, es que es como si pensáramos ahora, oye, la Capilla Sixtina, pues de pronto el autor dijo, Miguel Ángel dijo, y no quiero que se vea jamás, ¿no? Y nos perderíamos entonces de algo como eso. Y no por mencionar Y la específicamente. réplica anda por todo el mundo. Y la réplica anda por todo el mundo. Pero entonces vamos a en este bloque, además de todo lo que tenemos pendiente, a poder determinar y decirle a nuestro público de qué se trata cuando hablamos de un asunto como el de la denominación de origen. No sé cuántos son, pero por ejemplo, Francia tiene con denominación de origen algo así como 400 o 600 u 800 o 300 y pico de quesos, de variedades de Yo quesos. estaba pensando en vino. En México, como escuchábamos, son solamente creo que 17 los productos que tienen denominación de origen, cuando la riqueza gastronómica de nuestro país es infinita. Es decir, se está dejando también de hacer cierto trabajo Ese por es- el A ver, acá reconocimiento quedó y pendiente. denominación de origen de nuestros productos. Ese sí es mi tema. Perdón, Diego, ahora sí voy a arrebatarte la palabra. Arrasa con Más que todo. no sé Porque yo si se tengo un quedó catálogo. pendiente algo. Ok. Sí. De 1.600 productos originales, más de 1.600 productos originales susceptibles de denominación de origen y de indicación geográfica. Hemos llegado tarde a este tema del patrimonio y gracias a que desde hace 8 años yo he venido haciendo denuncia pública, logramos que se modificara la ley de propiedad industrial. Teníamos los acuerdos firmados para reconocer las indicaciones geográficas de 92 países, pero no teníamos una sola. Se modificó la ley el año pasado y ahora ya se permite el reconocimiento a estas indicaciones geográficas. Danos ejemplos para la gente que Bueno, nunca ha en oído México, estos términos. parte de las que ya están es el tequila, el sotol, bacanora, Mezcal. charanda, arroz Morelos, el mezcal, mole. el mole, el café de Chiapas, el café de Veracruz, El chile habanero. el ámbar de Simojovel, Ok. el ámbar de Simojovel, el mango del Soconusco. Pero, por ejemplo, vámonos en esta parte del despojo que está sucediendo de todo el arte patrimonial, sea biodiverso o sea arte popular. Es increíble que un valor identitario de México, como lo es el nopal, no tenga la denominación de origen. Y que China tenga la bioprospección más amplia de todo el nopal del mundo. Wow.
O sea, en China tienen invernaderos con la mayor bioprospección académica. La planta más investigada de México en todo el mundo es la planta del agave pulquero. Y no tenemos la denominación de origen de esa planta y nos da 8 productos originales, las 2 plagas, la flor, la miel de agave, que casi toda se va de exportación a Alemania. Cada vez hay menos artesanas que trabajan el ixtle. Hay un producto que sacan de ahí. O sea, entonces... ¿Y por qué? Porque no tenemos la concepción como país de ver el tema de que todo esto es parte del patrimonio. Están ahorita en el debate del tianguis turístico, del tema del turismo, y hablan de que somos el 6º, el 7º país, o el 8º país, ahora caímos al turismo, pero no se dan cuenta que somos el 2º destino de turismo de salud. Y gran parte de ese turismo de salud viene a atenderse, más del 45% viene a atenderse con la medicina tradicional mexicana. Wow. El despojo en las comunidades sobre las plantas, sobre la herbolaria, es impresionante. Entonces, es un catálogo de riesgo. El mariachi no debe de ser patrimonio cultural de la humanidad, debe de ser patrimonio cultural de la humanidad en riesgo, porque ahora ya hay teclados que hacen los sonidos de las trompetas, vinieron a grabarlo. Hay un tema, a ver, yo me gustaría tomar cosas que menciona, elementos que menciona Carlos. Está el tema de la denominación de origen, que esa le corresponde efectivamente al Estado, determinar esta denominación, o sea, se le reconoce al Estado, el Estado de Oaxaca, o el Estado de Veracruz, el Estado de Chiapas, el café. Pero tenemos otra figura que es precisamente mirar el tema del patrimonio cultural inmaterial, que no es lo mismo. El tema del mariachi entra dentro del patrimonio cultural inmaterial. Cambió, efectivamente, incluso ni siquiera en sus inicios no tenía trompetas el mariachi. De pronto a un productor de una televisora le gustó cómo podría sonar con el mariachi y le introdujo el tema del mariachi. Cuando uno determina el patrimonio cultural inmaterial que va a la UNESCO, y que la UNESCO es la que decide que sí y que no, de pronto tiene que estar muy sustentado. Yo he puesto a veces el caso de la marimba. La marimba, un día México dijo, queremos que la marimba sea reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de México. Cuando llega a la UNESCO, le dice a la UNESCO, ¿qué crees? Que no es tuya. Ya te la ganaron. O sea, Cuba tiene orígenes en la marimba y te lo echaron para atrás. Entonces, cuando va una propuesta de México sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, que efectivamente tenga una identidad y forma parte, tiene que estar muy bien sustentada. Claro. Y lo que menciona Carlos es el tema del pozol. Pues él está diciendo, de pronto los ves que, yo les mencioné el caso del pozol maya. Como esos, pues hay muchos casos en los cuales se enriquecen y la gran pregunta es, bueno, ¿y por qué no se está haciendo nada? Porque regreso quizá a esta parte que decía, no se le ha dado la importancia a la cultura, incluso hasta en el tema de seguridad. Si jóvenes encuentran espacios donde se puedan desarrollar culturalmente, van a dejar las armas y se van a empezar a dedicar a hacer cultura. El ser humano queremos pertenecer a algo. Entonces, si de pronto la única opción que tengo para formar parte de algo es con los cuates que están delinquiendo, que están vendiendo droga, pero en el parque donde yo estoy o en la comunidad donde yo estoy no hay un espacio donde me pueda desarrollar culturalmente, no tengo otra alternativa. Entonces, la cultura lo puedes ver como desarrollo económico, motor de turismo, como también lo menciona, de seguridad nacional también. O sea, si nosotros medioambiental. Medioambiental porque también. El tema del aguacate, has desplazado las zonas de producción y has violentado el ecosistema del Estado. Entonces tiene una relación absolutamente con todo, si lo vemos esa parte. ¿Qué se ha hecho? Y creo que también eso es importante. ¿Qué se tiene que hacer y qué se ha hecho? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo platicábamos con Carlos, sacó una muy buena recomendación, la recomendación 35, que es una recomendación que habla sobre precisamente la normatividad jurídica. La normatividad jurídica para proteger a estas comunidades que no pueden resguardar su patrimonio cultural inmaterial. Entonces, de la vía no jurisdiccional hay ejercicios. También la vía jurisdiccional tenemos que empezar a trabajar y crear una legislación clara de coordinación, una ley de coordinación, porque si bien le corresponde a los estados, una ley de coordinación que establezca las bases para que puedan legislar en torno al tema. Muy bien. Pausa y regresamos inmediatamente. ¿Qué es la denominación de origen? Es el nombre de un país, una región o un lugar determinado que se utiliza para designar a un producto originario cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico, incluidos factores naturales como geografía, clima o materia prima, y factores humanos como mano de obra, arte, ingenio y tradición, entre otros. En la actualidad, México posee
16 productos cultivados o elaborados en México y con esta denominación. Productos 100% nacionales reconocidos a escala mundial por su sabor, prestigio y calidad. Seguimos, estamos hablando de la cultura, de los derechos culturales y ya llegábamos a tocar el tema de la denominación de origen con ejemplos muy puntuales, muy claros que nos van ayudando a entender mejor el tema. Las llamadas también están muy interesantes, como la de Hugo que dice, ¿por qué se permite la comercialización de copias de nuestras artesanías de origen chino? Y bueno, pues qué decir de lo que nos acabas de comentar del nopal, ¿verdad? Digo, no hay que entender, no es que se prohibiera o no sé si se podría prohibir que tuvieran nopal, pero bueno. Estamos hablando de un tema global que hay investigadores que han llamado esto al biopoder, bioprospección y biopiratería. O sea, es un tema mundial. Wow. Los laboratorios se dedican a eso. Las grandes marcas, cuando llegan a establecerse en algún país, utilizan valores identitarios de cada uno de los pueblos. Y eso es esto que pasa en México pasa en todo el mundo. Hace rato comentábamos de que, por ejemplo, ustedes como locutores, como conductores, sus productos, el Canal 11 lo sube a una plataforma como YouTube, que es una plataforma universal. Nosotros, si no somos un país generador de tecnología, al menos tendríamos que ser un generador de industrias creativas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que cualquiera puede bajar el video de YouTube y subirlo a otra plataforma. O incluso las radios por internet pueden utilizar los argumentos que da Diego, tus comunicados, tus participaciones. Y todo eso tuvo que entrar la ONU a normarlo. Y la ONU cobra. Y yo le he preguntado a todos los conductores y nadie sabe que tienen ahí dinero. O sea, y es que también paga. esto es relativamente nuevo, creo que nos está alcanzando, ¿no? Más está tardando en legislar que en lo que ya se saca una ley, pero entonces ya se inventa una nueva forma, una nueva plataforma, una nueva forma de difusión. Entonces, ¿cómo poder llegar a un término medio? Porque justo aquí también nos están diciendo que no están de acuerdo con la parte radical. Dice, yo no soy pro Disney o Coco, pero hay que entender y ver la parte de la difusión mundial. Entonces, ¿cómo encontrar un equilibrio? A ver, también? ¿cómo vamos a entender una parte de una difusión si utilizaron valores identitarios de diversas comunidades? Y si no hay un beneficio si para no hay un esas beneficio. comunidades, Ahora, si la película te refiriera Quiroga, Michoacán, Paracho, Nahuitoltepec, o sea, te dijera y te trasladara territorialmente a la zona geográfica, dices así. La película de Río te dice, es todo en Río de Janeiro y sabes que es parte de... Yo retomaría una protección importante porque dices, bueno, ya tenemos la Constitución, ya tenemos la Declaración, ya tenemos la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, requerimos una ley de coordinación o una ley macro sobre el tema de patrimonio cultural y inmaterial. Pero también el concepto de cultura, quizás retomaría al inicio, no lo podríamos acotar. Y afortunadamente, después de la reforma del 2009, vino una gran reforma en materia de derechos humanos, que es la reforma del 2011. Esta reforma del 2011 lo que reconoce son todas las convenciones y tratados internacionales dentro del marco constitucional. Es decir, ya no solamente vamos a entender qué se entiende por cultura o qué dice cierta ley, sino ya todas las convenciones suscritas por México nos permiten protegerlo. Entonces, si nosotros nos percatamos en la mayoría de diversas convenciones que ha suscrito México, a veces retoma la parte de cultura. Y en esa protección también lo podemos sustentar. Pero fíjate, entonces es mucho más amplio lo que podemos pensar. Si hay deudas pendientes. Como para que nos quedara muy claro, este ejemplo de la película de Coco, el Día de Muertos está considerado como patrimonio cultural inmaterial. Y que Disney lo quiso registrar como una marca. ¿Qué hace entonces la UNESCO ante una película como esta, donde pues habla, no voy a decir libremente, pero bien decías tú y señalabas, no está respetando los derechos de las comunidades? Porque no las menciona y no... Mira, el estado de Oaxaca tiene incluso una ley de repatriación de cuerpos de los migrantes que están trabajando en Estados Unidos. O sea, tiene un valor cultural el hecho de que repatríes ese cuerpo. Bueno, y tiene un tema sobre los vestuarios. Ahora yo les pongo otro, vamos a entrar en esta discusión. Frida Kahlo. Ahora que la están comercializando la familia de Frida Kahlo y que están teniendo discusiones por este tema, ¿en dónde quedan los pueblos indígenas? ¿Y por qué? Hay vestuarios identitarios de Frida donde usa un vestido de tehuana, donde trae valores culturales que tienen una representación para ellos. Y en ningún momento
se hace mención a estos vestuarios. Y hay una ley de indumentaria típica del Estado. Se están violando leyes. El tema es las interpretaciones de esas leyes, pero además lo que dice él del reconocimiento a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que están al mismo nivel de la Constitución, pues a mí me parece que al final del día sí es un despojo. Claro que es un despojo cultural sobre nuestras manifestaciones artísticas, porque solamente un ente se está beneficiando. Y en este caso la familia habría que de... A ver, yo les voy a poner un dividir, ¿no? caso contrario. El caso de, hay un académico de la universidad, Renato González Melo, escribió un libro sobre la obra de Siqueiros, y cuando está escribiendo el libro, acaba el libro, le dicen los que tienen los derechos de las imágenes, no puedes usar las imágenes. Guau. Entonces, acaba el libro, entra, oye, pero tú me has dicho que sí, pero ya lo valoramos y no te vamos a otorgar los derechos de estas imágenes. Al final es un libro que es irónico porque habla sobre la obra No está la obra. sin la obra. Ese ha sido el éxito del libro, que de alguna manera te va describiendo la obra, pero no tienes la oportunidad de verla. Y ese creo que es justamente ahí es donde entra cuáles son los límites o hasta dónde podemos entender esta parte de ponderación. Uno podría decir, a ver, el tema de la película de Coco es una expresión artística, otros podrían decir es un tema de difusión de la cultura mexicana, o sea, podrían jugar con varios argumentos, que quizás ese es el punto, y en el tema de ponderación, del otro lado, podríamos decir, sí, estás difundiendo, pero no estás reconociendo. Entonces, tendría que ser cada caso en particular visto para poderlo entender. Ahora, jurídicamente, yo creo que lo que hicieron fue justamente la película que querían que se llamara Día de Muertos. Y no se permitió justamente por esta Porque parte está de... declarado Pero si te patrimonio. fijas, ese es otro tema grave. Ahí se utilizan muchas denominaciones de origen. La flor de cempasúchil. Sí. O sea, hay varios elementos que no los tiene protegido como país y que alguien ve las maravillas y dice, oye, hoy la flor de cempasúchil se utiliza como esencia, como medicina, tiene varios usos, como aceite. Entonces, pero yo quiero volver a la parte de la reflexión sobre el tema cultural, sobre la red. En Tenango de Doria, que es donde hacen estas artesanías que se conocen como tenangos, el gobierno anterior regaló tabletas. Y tú veías a los niños, después de las 4 de la tarde o 3 de la tarde que salían de la escuela, sentados alrededor de la barda perimetral del colegio, Con su tableta. con su tableta. Y son los que más reacciones tenían porque utilizaban valores identitarios. Pero no hay una sola escuela que enseñe el dibujo. Wow. Sí. Entonces, O el bordado. entonces, el tema, vuelves a lo mismo. La red te ha permitido tener un mal uso o un uso indebido o una difusión que hay que ver cómo se Pero norma. rebatiría porque ¿cómo lo limitas? Justamente recaigo a eso. Las comunidades no es que las congelemos, digamos, No. ya Por no eso quieres decía entrar a yo las de un tecnologías. equilibrio, Debe haber ¿no? un Por eso- equilibrio, que ahí sí es el fomento de que no se pierda esta identidad Una discusión, cultural. pero mundial. Sí, claro. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Esta aplicación es para un programa que llevamos en colaboración con la Secretaría de Cultura, que se llama Guardianes del Patrimonio. Y tiene la finalidad de poner al alcance de los jóvenes a nivel de bachillerato y de licenciatura un interés que tenemos en lo particular por la conservación, la preservación, el cuidado de nuestro patrimonio. Entonces, eso, si los jóvenes lo reconocen como un valor patrimonial, van a entrar a la aplicación y van a alimentar la información que ahí se les solicita para que vayan construyendo ese acervo de información sobre esas manifestaciones de la cultura, ¿no? Todo el mundo puede entrar a la aplicación y convertirse en guardián del patrimonio. La dirección es muy sencilla, es patrimonio.cdmx.gov.mx. Bueno, pues entramos a la recta final de este programa y todavía queda mucho por decir. Esto que acabamos de ver y escuchar me parece que es muy interesante. ¿Hasta dónde como sociedad nos podemos responsabilizar y ser actores activos precisamente de todos los derechos culturales, de ser observadores también y de que se respete precisamente toda expresión cultural, porque eso es lo que nos da identidad y nos, como comunidades, como sociedad, como ciudades, nos dará precisamente el posible desarrollo más equitativo, diría yo, de una comunidad, de la humanidad. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que falta por hacer?
pues conocer y reconocer más nuestro país para poder ser más participativos en el momento de la decisión de tu compra. Yo me quedo con la reflexión de que el mexicano está tan acostumbrado a su belleza que ya se le hace tan normal. Y si tú te fijas, todos los que han escrito obras sobre México son extranjeros. Demetrio Bilbatúa en el cine, la que ha defendido la comida es Diana Kennedy, Traven, el canasta de cuentos mexicanos, John Kenneth Turner. Todo el mundo viene a hablar de nuestro país, a reconocer nuestros productos originales, a reconocer nuestra cultura como una parte importante del mundo, porque nos reconocen como una parte importante del mundo. Hemos tenido aportes universales. Entonces, si nosotros nos dedicamos más a conocer nuestro país y a reconocer las manifestaciones culturales, a reconocer también el tema de los desplazados culturales, porque esta manifestación, aunque es de Hidalgo, a lo mejor la hacen también en Monterrey, porque hubo un asentamiento otomí en Monterrey. Entonces, entender la geografía de nuestro arte, de nuestras culturas milenarias, de nuestros productos originales, yo creo que nos va a hacer más fuertes en el tema para ser consumidores más responsables, reconocer y también valorar y defender lo que es nuestro. Entendiendo esto como algo vivo, entendiendo que, Es que la cultura se transforma. Exactamente, se va transformando, se va modificando, va evolucionando, van migrando las personas, entonces van construyendo cultura, haciendo familia, vida, la cultura chicana, la alimentación, etcétera. Pues no podemos dejar de pensar que está vivo todo esto. Sí, yo retomaría esto que dice Sandra porque efectivamente la migración ahorita de la cultura chicana, o sea, cuando alguien se va a Estados Unidos y regresa, pues la cultura va cambiando. Es parte de, quizá sí un ejercicio muy importante es preservar las tradiciones, pero a través de las propias comunidades. Generar, no es una obligación de que tienen que seguir hablando bajo cierta lengua, sí, pero construir mecanismos de políticas públicas que permitan fomentar este tipo de hechos. Segundo, me parece que coincido completamente con Carlos, en la medida que entendamos la importancia de nuestra cultura en todos los aspectos, la vamos a proteger. Somos un país muy rico en temas culturales, hay que reconocerlo como tal, y en ese reconocimiento también voy a la parte jurídica. A través de los distintos sistemas jurídicos podemos crear muchas leyes en torno al tema, pero hay un factor fundamental para cambiar, y se llama educación, educación y educación. En la medida en la que las personas sepamos la importancia de nuestra cultura, en la medida en la que el ciudadano, en la que las personas, más bien, no la figura, más bien las personas como tales, concienticemos. O sea, yo recuerdo que en alguna ocasión me decían que en las escuelas, una escuela inglesa, una tía me decía que les daban hasta un jueguito para cómo excavar, les enseñaban a excavar. Y algún mexicano dijo, uy, no, los enseñas a excavar y al rato van a estar excavando por todo México. No, porque les enseñas a excavar, pero también le enseñan la importancia de que se tiene que seguir protegiendo ese patrimonio. De que no es que agarres la piececita y te la guardes y la tengas en tu casa, sino que el hecho de tomar esa pieza es tomar parte de la historia de México y que no conozcamos más allá de lo que somos. Entonces yo sí me quedo con la parte de sí entender la parte jurídica, que es sustancial, porque de alguna manera nos permite, yo les decía, está la recomendación 35, que es una vía no jurisdiccional, que la Comisión trabajó fuerte en el tema, pero al establecer el derecho al acceso a la cultura en la Constitución, la vía jurisdiccional también nos permite acceder y exigir estos derechos. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, que lo que hace falta es educación, educación y más educación, y sensibilidad, que es lo que da también la educación precisamente. Cuando esta se pierde y dejamos de reconocer lo que hace la otra persona y el derecho de cada uno, entonces nos perdemos a nosotros mismos y es lo que nos va a dar al final identidad. Creo que todo lo que hemos hablado aquí podemos ver grandes beneficios que nos da de forma individual, de forma de comunidad, pero también decías hace rato, y es muy importante, en el sentido ecológico, cuando permitimos que algo migre y convierta a la sociedad en algo mucho más globalizado, estamos dejando también al mismo tiempo una huella ecológica que si le pertenece a un país y es endémico, entonces tendríamos también que comenzar a respetar y a sensibilizarnos precisamente de las expresiones tanto naturales como sociales que forman el entorno cultural de cada país. Cuando hablábamos de las denominaciones de origen, hay algo que se genera con una denominación de origen. El turismo de procedencia y la cultura sobre el producto. Fíjate nada más cómo ya de un producto se hace cultura, porque se genera toda una cultura. El aguacate, si tuviera la denominación de origen, automáticamente todo lo que se derive del aguacate va
a tener un valor cultural, el aceite, las medicinas, el arte objeto, la artesanía, y se hace la ruta. Porque al final del día todos somos turismo de denominación de origen. Y lo proteges porque te pertenece. Claro, porque Exacto. O sea, en la formas medida en la que tú parte sientes de- que es parte de y que te pertenece. No es un tema que dices que no, me pertenece a mí, lo voy a proteger. No es de Michoacán, es de México, ¿no? Sí, es un tema también de amor, ¿no? Uno no puede amar lo que no conoce y si lo tienes cerquita y lo puedes cuidar, pues también es como ser parte de y cuidarlo así como cuidas a tu familia, a los tuyos, cuidas pues igual a tu comunidad y lo que tienes cerca, pero si no lo conocemos y lo Claro. vemos lejano, otra cosa que pensaba mientras hablaban en esta parte de enamorarnos de lo que tenemos es que a veces lo damos por hecho, ¿no? Como que no nos ponemos a pensar en toda la historia que hay detrás, Claro. el trabajo, el esfuerzo, lo que implica y toda esta parte de industrializar algo que se creó en un principio como con tanto detalle y con tanto tan puntualmente y con tanto tiempo, como estaba yo pensando en qué dejar como individuos, como personas, entonces valorar de verdad el Dejan esfuerzo su que hay salud, detrás sí. de Dejan su cada salud en cosa, de esto, cada claro. platillo que uno prueba, de pronto detenernos a saborearlo, pero imaginando todo lo que hay Claro. detrás Y de los él. creadores pueden ser individuales o colectivos, que creo que eso también hay que reforzarlo. Puedo yo ser como, y colectivos no solamente pensar en las comunidades, sino nosotros podemos ser una comunidad que está construyendo, las comunidades universitarias construyen, las comunidades Por indígenas están académicas. construyendo, Claro, y reconocerlo como tal. Oigan, pues queremos agradecerles profundamente porque ha sido, creo que, muy enriquecedor este espacio. Muchas gracias. Pequeño, que se nos va Gracias, muy sí. rápido, pero creo que ha sido bastante provechoso. Así que gracias también a todo el público y nos vemos muy Muchas pronto. gracias. Bravo. Gracias, Oscar. Diego, gracias.